Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy tengo el gran placer de tener aquí conmigo a Pilar Londoño. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Magui, qué rico estar acá acompañándote en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de que estés aquí, de que nos vayas a hablar de este método, de este abordaje que es RDI, que nos cuentes un poquito más. Pero antes de entrar en materia, quiero presentarte para las personas que no te conozcan aún. Eres fundadora de Casa Azul en Colombia, bueno, aunque obviamente imagino que a día de hoy ya trabajas con familias de todo el mundo, y también eres mamá de un niño neurodiverso con diagnóstico de autismo que ahora tiene 16 años, ¿verdad? 16 tiene, sí. Ya es mayorcito. Pilar ayuda a las familias a entender cómo funciona el cerebro y las emociones de nuestros hijos neurodiversos. Creo que esto es fundamental, tiene que ser como la base de todo abordaje. Y cómo usar el conocimiento y la intuición para guiar a nuestros hijos y tomar decisiones que impacten positivamente a la calidad de vida de toda la familia. Ella trabaja a través de talleres, de mentorías y de consultorías familiares, y la verdad es que este método RDI yo lo conocí con ese nombre hace poquito y por eso me interesó traer aquí a Pilar a que nos hable de él. Sí que yo creo que es muy parecido a algo que nosotros hicimos con nuestro hijo Adrián, que era un método que estaba como dentro del paraguas de Floor Time, pero bueno, ahora vamos a hablar de todo eso porque a veces hay un poco de confusión en torno a las nomenclaturas, ¿no? a los nombres de los diferentes abordajes. Pero Pilar, después de esta brevísima introducción, cuéntanos un poquito tú más de tu historia, tanto personal como profesional, hasta llegar a este punto. ¿Qué te llevó a crear Casa Azul? Bueno, Magui, pues ha sido un camino como lleno de muchas sorpresas porque yo soy ingeniera industrial de profesión. Yo empecé mi vida profesional trabajando en el área de marketing y ventas en una compañía multinacional de venta de alimentos, quedé en embarazo, nació mi hijo y tomé la decisión de pedir una licencia de maternidad un poco más larga. Tenía la posibilidad de hacerlo y una de las cosas que sucedió en ese inicio, digamos, de mi etapa de mamá, es que yo empecé a notar particularidades en Martín desde muy temprano. A partir de los 8 meses yo ya empezaba a notar cosas que me llamaban la atención y a consultar con los pediatras, y los pediatras todos coincidían en que yo era una mamá primeriza, ansiosa, que cada niño tenía su ritmo, que le diera tiempo, que todo lo que estaba sucediendo pues estaba dentro de lo esperado en el desarrollo, pero yo tenía una sensación interna grande de que yo necesitaba buscar más, y esto termina en un diagnóstico muy temprano, hace 14 años. Wow. Porque siento que lo que lo que yo he presenciado, digamos, que ha pasado en el mundo del autismo en los últimos 14 años ha sido impresionante. Pero hace 14 años no teníamos redes sociales, no teníamos teléfonos inteligentes. Colombia no es un país tampoco tan avanzado en este tipo de cosas. Nosotros fuimos a recibir el diagnóstico a la Florida, a Weston, y el especialista que diagnosticó a Martín nos habló de la importancia de los abordajes centrados en la familia, de cómo él sentía que los progresos en los niños se daban en la medida en que los padres nos educábamos, nos empoderábamos del proceso y trabajábamos día a día en las cosas cotidianas con el niño para fomentar todas esas habilidades que necesitaba. Y fue muy insistente en que el autismo era una condición que afectaba sobre todo la parte relacional y que el aprendizaje era un proceso muy social. Entonces me dijo, es importante la terapia. Nosotros inclusive pensamos en la posibilidad de movernos a Estados Unidos en ese momento, y este profesional nos dijo, no es necesario. Usted seguro va a encontrar buenos terapeutas en Colombia, pero el éxito de un proceso en autismo está en la formación de los padres. Yo le recomiendo este programa que se llama RDI.
Es un programa nuevo, no hay todavía mucha evidencia científica, pero yo he visto muy buenos resultados. Ellos dictan unos entrenamientos a padres en Houston. Si usted me pregunta yo qué le sugiero, yo sugeriría chequear esa opción. Yo regresé a Colombia con el diagnóstico, con todo lo que eso implica al principio, el dolor, la angustia, el miedo, pero yo soy una persona que ante situaciones dolorosas reacciona haciendo. Entonces es igual que yo, somos parecidas en eso. Sí. Entonces, overfunctioning es un término que usan mucho, digamos, en inglés, que es como sobrefuncionar, porque siento que gano algo de control. Entonces, yo regresé y empecé a leer toda la información que había sobre RDI, sobre RDI, y 2 meses y medio después estaba en Houston tomando mi primer entrenamiento. Una cosa que se llama el entrenamiento a padres. Éramos un grupo de familias por 4 días, en un proceso donde yo tuve una perspectiva del autismo muy distinta a la que la mayoría de las familias tienen en un principio por esta oportunidad que tuve de formarme acá en Houston. Entonces, ahí arrancó el proceso. Yo muy rápido entendí la importancia del rol que yo jugaba en la vida de Martín. Entendí muy bien, porque parte, digamos, de los principios de RDI es el desafío más grande que hay en el aprendizaje de los niños dentro del espectro del autismo es que la manera en que se vinculan y se conectan con papá y mamá y con todo el mundo, pero esa relación primaria que es con papá y mamá, es una manera que está afectada porque el niño tiene muy poquitas habilidades de doble vía, lo que yo llamo doble vía. O sea, al niño, por sus características cerebrales, esto no es un asunto de que él elija no hacerlo porque prefiera, no es una elección voluntaria, es un tema de no tengo las habilidades suficientes para hacerlo. Entonces, hay 2 factores, digamos, que influyen. Estas destrezas sociales o de doble vía vienen realmente comprometidas a nivel neurológico, y el niño dentro del espectro del autismo, que esto es otra de las cosas que RDI explica muy bien, a diferencia de un niño neurotípico, en el desarrollo neurotípico hay un punto de quiebre en el que el niño empieza con una necesidad de explorar y experimentar el mundo, de ser curioso, de conectar con las personas en su entorno, de hacer actividades nuevas y diferentes, porque lo mismo lo cansa, lo aburre. Nuestros niños dentro del espectro están evitando a toda costa la novedad y el Es lo cambio. contrario, exacto. Es lo contrario. Entonces, ellos se sienten amenazados en un mundo que está lleno de cambios y de incertidumbre y buscan, a través de sus rituales, de sus intereses restringidos, de su pensamiento estático, buscan permanecer en actividades repetitivas porque eso es lo que su cerebro realmente logra procesar bien. Y adicionalmente, la persona que los podría llevar de la mano a mostrarles ese mundo de afuera de una manera pausada, que son papá y mamá, no existe un vínculo y una conexión fuerte. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el amor, porque todos los papás amamos profundamente a nuestros hijos y ellos nos aman a nosotros. Esto es un asunto de falta de habilidades, porque para yo socializar con otra persona y comunicarme, necesito tener unas destrezas que este programa describe muy bien y que son observables y medibles en los niños y que todos los individuos dentro del espectro del autismo, sin excepción, tienen muy bajitas. Porque la población autista es una población muy diversa a nivel intelectual, a nivel de lenguaje, a nivel de destrezas motoras, de talentos. Son tan diversos como somos nosotros los neurotípicos. Exacto. Algunos buenos en matemáticas, otros artistas, otros músicos, pero lo que los une en común es esa necesidad de preservar su ambiente de manera estática y rígida por la incapacidad de vincularse de una manera productiva ante la incertidumbre y de vincularse con su entorno también humano y sensorial. Lo sensorial, RDI no lo toca, pero es una de las piezas que yo he encontrado que ha sido clave. Ese es como un resumen muy general de lo que yo aprendí en Houston, y yo regresé a Colombia absolutamente convencida de que este era el camino. Replanteé el tema de las terapias de Martín, lo reduje bastante y arranqué a trabajar con una consultora. Imagínate, esto fue hace 13 años, hacíamos las sesiones por Skype. Wow. No existía nada de lo que tenemos hoy en día. No Y existía Zoom. ¿sí? Lo que hicimos fue viajar a Houston con Martín para que le hicieran como la evaluación inicial y la observación, y seguimos un trabajo continuo por 6 años, donde yo me dediqué a aprender de esta metodología y cada vez veía no solamente más progresos en Martín,
porque existen muchas maneras de ganar progresos. Yo me sentía más segura y más tranquila y mi vida familiar se normalizó. Esto que dices, esto que acabas de decir ahora me parece también, vamos, clave y fundamental. Sí. Y es un poco también la esencia de mi trabajo. Yo me enfoco en el apoyo a los padres y sobre todo a las madres, la verdad. ¿Por qué? Precisamente por esto que acabas de contar tú ahora, Pilar, que es que no es solamente que nuestros hijos avancen o adquieran habilidades a cualquier precio, de cualquier manera y con cualquier consecuencia, sino que sea de una manera, yo diría, ecológica, en el sentido de que ese déficit o esas dificultades, esos desafíos iniciales que conlleva el autismo de relación se vean reforzados. Es decir, que tiene que haber un abordaje basado en la conexión, siempre, o sea, porque ese es el déficit, esa es la dificultad. Y porque además, desde el punto de vista de los padres, de las madres, nosotros tenemos que sentirnos bien en ese proceso y sentir que de alguna manera ese vínculo afectivo, relacional, comunicativo, incluso si me apuras hasta sensorial, de interacción sensorial con nuestro hijo, con nuestra hija, es sano, se expande, va tomando diferentes formas según va cambiando el niño, según va cambiando la niña y según vamos cambiando nosotras como personas. Porque yo creo que lo que acabas de decir sobre el autismo a nivel de la curiosidad de los neurotípicos y ese deseo de novedad, ¿no? De variedad, que es como una cosa casi también de fábrica, y esa necesidad por contra de las personas que están dentro del espectro autista de rutinas y de sensación de seguridad en torno a la repetición y en torno a la previsión y en torno a la estabilidad, yo creo que eso también es muy importante entenderlo desde el punto de vista también de los padres, que es que nosotros también queremos sentirnos seguros y también queremos sentirnos bien, pero también tenemos que aceptar que este proceso de tener un hijo diferente, sea la de neurodiferencia que sea, nos va a cambiar. Sí. Que nos tiene que cambiar. Entonces nosotros tampoco somos estáticos y muchas veces digamos, la gran falacia que tenemos los padres neurotípicos con hijos neurotípicos es que, bueno, pues yo soy así, mi hijo es así, él crecerá y yo me haré más mayor, pero como que seguiremos siendo los mismos. Eso no existe. Los seres humanos estamos en constante cambio y estamos en constante cambio en relación a, siempre es en relación a otra persona, en relación a un medio ambiente, a un contexto, ¿no? a unas necesidades fisiológicas diferentes en diferentes etapas de la vida. Entonces, yo creo que cualquier abordaje que nos permita ver a nuestro hijo de una manera mucho más dinámica y que potencie la relación, ya sea interpersonal o ya sea con el medio ambiente, siempre nos va a hacer sentir que, como padres, yo creo, que estamos avanzando junto a nuestros hijos. No que estamos nosotros aquí arriba enseñándoles a ellos abajo para que ellos lleguen a donde nosotros estamos, sino que estamos caminando de la mano a diferentes ritmos, pero que nosotros también estamos cambiando en este proceso, ¿no? Sí, Maggie, yo creo que esa reflexión que acabas de hacer es una de las grandes reflexiones que yo he terminado de hacer a lo largo de los años y la razón por la que terminé dedicada a esto. Es muy importante entender una cosa que a mí realmente me impactó en mi primera experiencia con RDI, y es que el doctor Gustin, el creador de RDI, hablaba de que tal vez la única oportunidad que tiene un niño con autismo de realmente experimentar la sensación de sentirse conectado con otra persona la tiene con su papá y su mamá. Porque nosotros somos los únicos que vamos a poder bajar a ese nivel donde el niño está, que es el que es, a nivel de destrezas y habilidades sociales, y empezar a encontrar esos puntos de conexión para que el niño experimente esa sensación. Lo que yo pude ver con Martín, que me emociona decirlo, porque claro, ya estoy mirando, digamos, como decimos, con el espejo retrovisor hacia atrás, ya estoy recogiendo la cosecha, digamos, de muchos años de trabajo. Lo que yo entendí con Martín es que en la medida en que yo empecé a hacer de nuestra conexión la prioridad y él empezó a experimentar esa sensación, fue cada vez más fácil que él me buscara, que él intentara estar conectado conmigo, y ahí fue donde empezó realmente el aprendizaje de una manera natural.
porque era tal su deseo de estar conmigo y de interactuar, que yo ya podía empezar a trabajar esas cosas que yo tenía en mente, que yo sabía que eran importantes, pero que sabía que la manera de trabajarlas no era sentarlo a él en una mesa a darle instrucciones, a obligarlo, a forzarlo, a hacerle terapia el día entero. Porque yo nunca estuve de acuerdo con eso, Magui. Yo te digo, las primeras sesiones de terapia de Martín, yo sentí una cosa en mi corazón tan horrible. Yo decía, esto no puede ser así. No puede ser que este niño llore la mitad de la sesión, no puede ser que esta persona no busque cómo conectar con él, no puede ser que a mí me estén pidiendo que para que mi hijo sea un adulto independiente yo lo tenga que sentar en una mesa horas y horas al día a repetir instrucciones. Esto no tiene lógica. Esto no tiene ningún sentido, tiene que haber otra manera. Entonces, es muy importante porque tú conectas con el niño y lo que tú haces, y que yo pienso que es el trabajo más importante en autismo y que desafortunadamente no se habla lo suficiente, es empezar a mostrarle de manera gradual y muy segura, en muy pequeñas dosis, ese mundo dinámico. Entramos al mundo dinámico de la mano y salimos en pequeñas dosis. ¿Por qué necesito yo hacer eso, Maui? Porque el mundo en el que va a vivir mi hijo cuando yo falte y él sea adulto es dinámico. Exacto. El problema no es que él sea estático. Eso estaría perfecto si viviéramos en otro tipo de mundo. Exacto. Pero las habilidades de flexibilidad de pensamiento, de capacidad de adaptación, de toma de decisiones, son habilidades de supervivencia. No son un lujo, no son algo que tengan ciertas personas que tienen cierto nivel. Una persona, para poder tener calidad de vida decente, necesita adaptabilidad y relaciones significativas. No hay otra manera de sobrevivir en este mundo, y menos en el mundo donde ya está la inteligencia artificial, que eso era algo de lo que el doctor Gusten hablaba mucho. Eso, los jóvenes, niños y jóvenes con autismo que son súper inteligentes y tienen una memoria prodigiosa, maravilloso. Ese trabajo lo va a hacer un computador o un robot más rápido, más eficiente y más barato. A su hijo nadie lo va a contratar en el siglo XXI para repetir información. A su hijo lo van a contratar en un trabajo para tomar decisiones, para trabajar en equipo, para ser creativo, para resolver problemas, y todas estas son habilidades dinámicas. Entonces yo me puse una meta, siempre, todos los días me levantaba pensando, necesito asegurarme que Martín va a ser un adulto independiente, productivo y feliz. ¿Qué necesito hacer hoy? Y RDI te va mostrando el proceso muy paso a paso, que eso es una cosa maravillosa que tiene, cómo primero se trabaja en el vínculo y en la relación, y cómo después ese guía, que ya tiene una capacidad de guiar la mente de su hijo, que el niño siente una confianza, empieza a mostrarle de manera gradual, delicada, en pequeños pasos, experiencias y retos dinámicos. Y lo que termina pasando es que naturalmente los niños se aprenden a comunicar, a sostener conversaciones, los que son verbales, se interesan por la socialización, la necesidad de tener todo anticipado y de tener este montón de rutinas se va haciendo cada vez menor porque el niño se adapta más fácil al cambio, porque la flexibilidad es un músculo, es como un músculo que se entrena, es una habilidad que se entrena. O sea, y con práctica, con una práctica, digamos, paso a paso, logras realmente grandes cosas. Y ahí es donde está el foco fundamental de las familias que hacen el programa RDI. Entonces, ese fue mi inicio. Y cuando llevaba yo más o menos unos 2 o 3 años haciendo RDI, la terapista ocupacional, la integradora sensorial de Martín, me citó a una reunión en su oficina y me dijo un día, Pilar, yo quiero saber usted qué está haciendo con Martín, porque yo llevo 25 años en este trabajo, he visto muchos niños con autismo y el proceso que Martín lleva es una cosa increíble. O sea, cómo ha ganado contacto visual, habilidades de comunicación, interés por cosas nuevas. Yo estoy sorprendida porque yo sé que él no está en más terapias. Yo le conté y ella me dijo, usted necesita certificarse en esto. Y yo la miré y le dije, estás loca, yo soy ingeniera. Y me dijo, no importa. No importa. Yo dudé mucho, le soy súper honesta. Esto es algo que creo que no lo había hablado nunca en un espacio así al público, pero dudé mucho de si tenía que estudiar psicología, de si me faltaba como todo ese background profesional a nivel de una carrera del área de la salud o del desarrollo infantil. Pero bueno, me lancé al agua, presenté la aplicación, pasé, hice mi proceso de certificación y llevo 10 años certificada y 10 años trabajando con familias, pero Casa Azul, ¿por qué Casa Azul y no seguir simplemente con RDI como tal? Porque como dices tú, somos seres dinámicos y en el camino yo entendí como todo lo que
el programa RDI ofrecía, pero había cosas que yo sentía que hacían falta. Y ahí fue donde tomé la decisión de hacer un posgrado en educación emocional en la Universidad de Barcelona y empezar a meterme mucho más en todo el tema emocional. Yo he sido una practicante del tema de mindfulness y meditación desde hace muchos años a nivel personal. Eso a mí me salvó la vida, porque en la mitad de este proceso vino un divorcio. Yo me divorcié, fue un proceso muy difícil, entonces sentí que hacía falta como indagar mucho más en la parte también del panorama emocional de las familias. Hice el posgrado y empecé a interesarme mucho por estos temas y he aprendido mucho también sobre integración sensorial desde lo que podemos saber los papás, porque terminé trabajando con la integradora sensorial que me sugirió que me certificara en un centro de integración sensorial en Medellín durante 7 años. Entonces aprendí mucho de la importancia de los elementos sensoriales de que los papás tengamos una comprensión clara, un manejo, una interpretación de los comportamientos del niño, más allá de necesito desvanecer esta conducta porque es una mala conducta. Exacto. Y ahí igual que las emociones, ¿no? Que muchas veces decimos, claro, no puedo sentir esta emoción porque esta emoción es mala. Soy mala persona porque me enfado. No, la emoción, todas las emociones tienen su función y tienen su función importante y son mensajeras de muchísimas cosas. El tema no es tapar ¿verdad? Ni reprimir, ya sean comportamientos sensoriales o necesidades sensoriales, o ya sean comportamientos que vienen de emociones, sino de entender qué función cumplen y de si hay que redireccionarlos, pues hacerlo. Esto tanto para nosotros, los adultos, como para los niños. Aplica para todos. Exacto. Muchas veces somos tan críticos de los comportamientos de nuestros hijos y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos comportamientos desadaptativos o que son muy mejorables también, ¿no? Sí, no. O sea, en esto yo no te puedo empezar a decir el proceso de transformación interior que yo viví. O sea, yo te digo que el autismo de Martín fue, y soy capaz de verlo hoy en día así, el mejor regalo que yo pude recibir a nivel personal porque me puso, ¿qué entendí yo? Que las barreras más grandes para conectar con él no eran de él, sino mías. Por mis expectativas, por mi ritmo, por las creencias limitantes que yo tenía, por los miedos, porque cuando tú tratas de acompañar a un niño desde el miedo, desde las expectativas rígidas, desde la comparación a otros niños, desde toda esta cantidad de bloqueos y de una energía, digamos, tan rígida, nada va a funcionar. Entonces yo me tuve que estrellar muchas veces contra mí misma. Yo digo que yo no me estaba estrellando contra nadie, era yo la que me ponía, digamos, la rueda el palo en la rueda, como decimos acá, o la piedra en el zapato. Y ahí fue donde entendí que yo necesitaba empezar a trabajar en mi perspectiva ante la vida, en mi manera, digamos, de relacionarme también con mis propios fracasos personales, en ser una persona mucho más flexible, porque yo era muy rígida, creo que mucho más que Martín. Mis niveles de rigidez eran impresionantes. Cuando yo volví del diagnóstico de Martín, yo por ahí lo publiqué, hice una tabla de Excel con los objetivos terapéuticos y los tiempos y todo, como un plan tipo ingeniera, que no funcionó ni por 5 minutos, porque esto es otro cuento, esto es otro tema distinto. Entonces, para resumirte un poco la historia ya, después de años de practicar RDI, después de haber tomado el posgrado, tomo la decisión de crear esta comunidad que es Casa Azul, que tiene muchísimos elementos del programa RDI y yo siempre lo hablo, digamos, de manera muy clara, pero que no es RDI de manera, digamos, auténtica y genuina, porque yo quise simplificar algunas cosas del método que me parecía, lo que me parece es que muchas veces se requiere, para hacer un programa como RDI, se requiere un alto nivel de compromiso y de capacidad también un poco a nivel intelectual para entender estos conceptos que son conceptos complejos de entender. Yo quise darle, digamos, a los elementos que había descubierto el doctor Gusten, que realmente los tomó de investigaciones que han hecho muchas otras personas. Hay unos temas que mucha gente ha investigado. Tomé ciertos elementos de allí, los sumé a mi posgrado en educación emocional, le metí mucho del componente sensorial y sobre todo lo atravesé por mi intuición y mi experiencia. Exacto. Y eso me parece... Eso es totalmente invaluable, o sea, tiene un valor que no se puede medir.
Sí. Porque es lo que dices tú, es pasarlo todo por el tamiz de la experiencia propia como madre de un niño con autismo y también, por supuesto, de la experiencia de acompañar a otras familias. Claro. Pero de acompañar a otras familias también en ese entorno casero, en el sentido Sí. de el trabajo que estamos haciendo. Yo también siempre digo muchas veces, porque esto yo creo que es un resultado de este profundo dolor y muchas veces de esta profunda falta de aceptación y duelo que tenemos los padres. En muchos casos, te diría, no solamente en los primeros meses, sino incluso en los primeros años después de un diagnóstico, y es la tendencia a decir, aquí hay un problema, que venga un experto y lo solucione. Y con el autismo de nuestros hijos o con cualquier otra neurodiversidad, incluida el TDA, o incluso diferencias de aprendizaje severas, ¿no? Como una dislexia severa, eso no sirve. Eso no quiere decir que no tengamos que tener a profesionales que vengan y nos formen y nos informen, y a que nosotros obviamente aprendamos, ¿no?, a cambiar lo que hay que cambiar para llegar a una mejor conexión y por lo tanto un mejor aprendizaje de nuestro hijo. Pero tiene que ser hecho en casa, es decir, nos tenemos que involucrar. No podemos pretender que nuestro hijo adquiera habilidades tan complejas en torno a la socialización, en torno a la comunicación, en torno a todo el tema de las funciones ejecutivas, ¿no?, de la adaptabilidad, de la resiliencia, el cambio de, ¿no? En mi casa, bueno, hablamos en inglés, pero lo llaman switching tracks, que es cambiar de vía. Es que tienes que cambiar de vía. A veces tú vas por esta vía porque piensas que va a pasar esto, pero algo pasa que cambia todo el contexto y tienes que cambiar de vía. Entonces, estas habilidades son complejas, son muy, muy complejas. No podemos pretender que nuestros hijos las adquieran en base a que vayan a la terapia 3 horas a la semana. Ni siquiera aunque vayan 30 horas a la semana, porque al final la mayor parte del tiempo nuestros hijos la pasan en casa. Sobre todo antes de ir al colegio, ¿no? Pero incluso cuando van al colegio, las horas las mayoritarias siguen siendo en casa. Entonces, esta tendencia de los padres, de alguna manera, y es una tendencia emocional, o sea, tiene una función emocional, que es alejar ese dolor que sienten, ¿no? Claro. Ponerlo en otro lugar, sí. Exacto, y decir, aquí hay un problema, lo voy a compartimentalizar. Aquí hay un problema, mi hijo tiene autismo, bueno, pues a mi hijo se lo paso a esta persona y le apunto a terapia ocupacional, terapia de lenguaje, fonoaudiología, terapia, lo que sea, o sea, cualquier tipo de terapias, pero yo no me involucro. Yo no me mojo, como decimos en España. Yo no me quiero mojar. Yo a esa piscina no quiero entrar. Pero es que a esa piscina tienes que entrar, ¿no? Y yo por eso pienso que todos estos abordajes que ponen como base, como cimiento de todo el edificio, la conexión y el involucramiento relacional de los padres, siempre van a funcionar mejor, independientemente de que sea RDI, de que sea floor time, de que sea, o sea, sí, de que sea disciplina positiva, de que sea, por ejemplo, un Early Denver Model, que tenga ahí esa parte importante relacional. Da igual, o sea, da igual en el sentido de que todos están basados en este comienzo, ¿no? En esta casilla cero tiene que ser siempre la atención conjunta, la conexión, porque si no tienes eso, es que no puedes enseñar. Y adicionalmente hay algo muy interesante, Maui, y es que esto fue otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho del abordaje de RDI, es que todas esas habilidades de las que estamos hablando, lo que tiene que ver con lo social, lo emocional, la flexibilidad de pensamiento, no son habilidades entrenables. Uno le puede enseñar a un niño en terapia lo que es entrenable. La terapia es un escenario, artificial, porque no es el mundo real, es un consultorio, es un salón. 2, es un escenario donde hay un adulto que imparte instrucciones y un niño que las sigue. Pero un escenario terapéutico nunca va a poder recrear las experiencias y las situaciones de la vida real. Entonces, gran parte de lo que yo oigo que las familias les inquieta mucho es: mi hijo no está generalizando los aprendizajes. Claro, porque una cosa es que a ti te entrenen para tener una conversación con un amiguito en un salón de terapia, otra cosa es que tú te enfrentes a la situación de que vas a tener esa conversación y esa conversación es impredecible. No sabes cómo te va a responder el amiguito en el parque, si va a cambiar el tema, si te va a mirar o no, si de pronto llega otro niño y empieza a hablar al mismo tiempo. Entonces lo que tú tienes que entrenar, lo que sientes que tienes que entrenar
realmente no va a dar resultado porque vas a seguir intentando dar pasos estáticos para que el niño se lleve herramientas estáticas que tienen que funcionar en un mundo dinámico. Exacto. Por eso nada se entrena. Lo que se hace es que se reafirma la conexión de doble vía y se le da al niño una serie de experiencias dinámicas cada vez más constantes y con un nivel de reto mayor para que él aprenda a sentirse cada vez más cómodo y más competente en la incertidumbre. Y esa competencia se traslada a escenarios distintos. Entonces es muy interesante porque lo que tú dices, así fueran 30 horas de terapia, así fuera el mejor profesional del mundo. Esto no tiene nada que ver con que no sean profesionales de calidad. Y yo siento que hacer equipo con los terapeutas es muy importante porque ellos tienen una función importante que cumplir en el proceso con nuestros hijos cuando tenemos los objetivos claros. Si un niño tiene un asunto a nivel fonoarticulatorio y no sabe pronunciar bien, el fonoaudiólogo es perfecto. Sí, porque es una cosa discreta, es una cosa aislable y es una cosa que es entrenable, lo que has dicho tú. Exacto. Es entrenable. Entonces, es muy importante poder tener esa visión de yo me tengo que hacer responsable si yo realmente quiero esta meta de largo plazo, que es que mi hijo sea independiente, tenga relaciones significativas, y eso incluye amistades y relaciones de pareja distintas, que pueda relacionarse con personas distintas a su familia, voy a tener que trabajar en esa capacidad del vincularse y funcionar de forma dinámica. No hay otro camino. Y eso nos corresponde a los padres. Entonces yo sí creo que independientemente cuál sea el camino que las familias elijan, yo cada vez lo digo más duro, no puede haber más familias con niños dentro del espectro del autismo que no tengan un plan y una claridad de cómo intervenir desde casa. Esto no puede seguir pasando, no podemos seguir creyendo, porque hay muchas familias que se han gastado miles de dólares en una cantidad de terapias que no terminan dando los resultados esperados, porque yo que he visto niños crecer y convertirse en adolescentes y en adultos, lo que termina pasando que es, cuando el niño es pequeño, para todos los niños pequeños el mundo es relativamente controlado por los adultos por temas de la edad que tienen. A todos los niños pequeños se les da instrucciones, se les cuida, se les redirige y eso es normal. Entonces nuestro niño con autismo en un ambiente de instrucciones y de redirección parece estar haciendo muchos progresos y parece estar muy nivelado con sus pares muchas veces. Hay unas etapas dentro del desarrollo en las cuales hay la expectativa de el adulto da un paso atrás y necesito que este niño asuma mayor responsabilidad de sus objetos personales, de su toma de decisiones, de sus relaciones, de saber pedir las cosas cuando las necesita, de resolver pequeños problemas. Y ahí es donde empezamos a ver en teoría retrocesos. Es que mi hijo está retrocediendo, él era muy funcional cuando era niño y ahora que tiene 10, 11 años yo lo veo para atrás. Claro, ¿con qué tiene que ver? Con que el mundo se hace cada vez más dinámico y este niño sigue teniendo un cerebro muy estático, porque eso es lo que hemos cultivado. La repetición, el seguimiento de instrucciones, la obediencia. Obediencia es una palabra con la que yo tengo un problema serio, la verdad. Necesito que me obedezca. Hay mamás preocupadas porque un niño de 3 años no está 45 minutos sentado en una mesa haciendo un trabajo de mesa que le puso la terapeuta. Claro, pero volvemos, Pilar, es que esto es fascinante porque volvemos otra vez al tema de los padres. Es que, ¿qué aportamos nosotros a esta relación? ¿Qué aportamos nosotros a esta situación? Y francamente, ¿qué aportamos nosotros a este problema? A este desafío, que muchas veces no es la falta de habilidades de nuestros hijos, también lo es, pero ese no es el mayor problema, sino precisamente todas estas creencias, todas estas expectativas, todos estos paradigmas francamente anticuados de la crianza. Que no solamente la crianza de los niños neurodiversos, sino incluso la crianza de los niños neurotípicos. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando del desarrollo de funciones ejecutivas, que esas las tenemos todos, seamos neurotípicos o neurodiferentes. Hay personas neurotípicas que tienen unas funciones ejecutivas horribles, o sea, muy, muy pobres. Muy pobres, sí. ¿Y eso por qué es? Pues porque este tipo de conocimientos en torno a todos estos procesos neurológicos tan complejos, pues obviamente en los años 70, cuando nosotros éramos niñas, pues no se conocían y nuestros padres no tenían esa información. Entonces, ahora tenemos esa información y específicamente para nuestros niños neurodiversos, no seamos nosotros también parte del problema, seamos parte de la solución. Así es, Maui. Yo creo que
es muy claro el mensaje. Yo lo que siento es que de alguna manera, que eso es otra, digamos, de las cosas por las que yo más trabajo en Casa Azul, hemos creído que un niño neurodiverso o un niño con autismo no sigue los mismos hitos de desarrollo, la misma línea de desarrollo emocional, social. También es un niño. Eso es parte, digamos, como de la insistencia mía de los papás necesitamos educarnos en desarrollo. Dejemos de leer información de autismo como locos todo el día y también aprendamos un poquito de desarrollo, porque muchas familias me dicen, no sé, mi hijo de 4 años se resiste a bañarse, a vestirse, y él antes era tan obediente y yo siento que está retrocediendo. Y a mí me toca sentarme una y otra vez con las familias a decirles, la falta de cooperación en las rutinas es una etapa natural de la infancia. Y esto es una señal de progreso. Así para ti sea incómodo y sea mucho más fácil tener un niño que coopera y obedece con todo, esto es lo que queremos que pase. Estos son los problemas que queremos tener. Que esa es una de las frases que yo más repito todo el tiempo. Los problemas que tengo ahora con mi adolescente, que son problemas tamaño adolescente, son los problemas que yo quiero tener, porque es una adolescente que está socializando y está tomando malas decisiones con sus amigos y se está equivocando y está diciendo mentiras y me ha tocado descubrir las mentiras y tener que resolver todo lo que hay que resolver, pero esto era lo que yo quería que pasara. Exacto. Entonces, es quitarnos de la cabeza la idea de que estos niños los podemos controlar como si fueran seres sin una autonomía propia y sin tener un desarrollo como el de cualquier ser humano, porque el autismo es una condición que hemos deshumanizado mucho. Esto es una frase muy fuerte del doctor Gustein y que a mí realmente me impactó. Y es totalmente ¿Quién cierto. dijo que las personas con autismo prefieren vivir en su propio mundo? ¿A quién se le ocurre decir cosas tan absurdas como déjelo tranquilo que él prefiere estar solo? Nadie prefiere estar solo. La conexión es una necesidad básica del ser humano. Los autistas no son extraterrestres, decía él. Son seres humanos. Es precisamente eso lo que les cuesta. Porque no Por les eso les estamos tenemos dando que para ayudar, exactamente, mirar. no dejarles aparcados, ¿no? Exactamente. Y esto también yo creo que tiene mucho que ver con toda la resurgencia o sí, la expansión del debate en torno a la neurodiversidad, que incluye obviamente al espectro autista, pero también incluye otras diferencias como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otras. Y esta noción de que todos somos diferentes y de que todos estamos en un espectro de neurodiversidad, porque el cerebro humano Sí, no es único, o sea, no es único en el sentido de que no hay un solo tipo de cerebro humano, o no, el cerebro humano no funciona de la misma manera, funciona de la misma manera a nivel de hardware, pero no necesariamente a nivel de software. Entonces, qué importante también ir cambiando este paradigma de los niños tienen que portarse así, todos los niños tienen que portarse así. Por lo tanto, si este niño no se porta así porque tiene autismo, pues eso ya hace de él un problema. un niño problema. No, el niño no es que, como dices tú, no es que sea un extraterrestre, no es que viva en su mundo, es que le falta una serie de habilidades o digamos tiene unas debilidades de conexión neurológica y de cableado que son diferentes, pero eso no es menos que los demás. Es simplemente diferente. Y entonces ahí el gran desafío, vuelvo a traerlo a los padres, el gran desafío es nuestro y también, por supuesto, de la sociedad. Y por supuesto del sistema educativo y por supuesto del sistema médico. O sea, luego hay toda una serie de, digamos, de ondas expansivas, pero esa explosión, digamos, por seguir con la metáfora, empieza en la casa. ¿Y a quién le llega esa primera onda expansiva? A los padres. Nosotros tenemos que, de alguna manera, refundar, o sea, recrear, crear desaprender primero y aprender que nuestro hijo es diferente y que la crianza nuestra y por lo tanto nuestra experiencia de la maternidad y de la paternidad también va a ser diferente. No menos, no, o sea, sin quitar, por supuesto, el hecho de que es difícil, claro que es difícil en muchos casos, pero eso no significa que sea una cruz, porque yo también trabajo con muchísimas madres que me dicen, es que esto es mi cruz en vida. Si tú ya tienes esa actitud ante tu maternidad, ¿tú crees que tu maternidad en algún momento de tu vida te va a dar alguna satisfacción? No, ninguna. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás viendo como una cruz, como una carga, como un castigo, ¿verdad? O sea, no estás abriendo tu perspectiva para ver que detrás de cualquier desafío hay una oportunidad. En realidad son las dos caras de la misma moneda.
Sí, Exacto. total. Has dicho cosas pienso yo muy poderosas en esta reflexión, Mau, y yo hablo de los anillos, tú hablas de las ondas expansivas y yo los llamo los anillos. El anillo uno siempre es la familia. Y una reflexión que hacía ayer en un live al que me invitaron es, esto es una cosa en la que yo insisto mucho. Yo veo muchas familias afuera peleando por la inclusión, pero yo creo que la inclusión empieza desde casa. Ujú. Y la inclusión no empieza diciendo, mi hijo es autista y yo me pongo camiseta azul el 2 de abril y yo soy una activista del autismo, sino yo entiendo qué es lo que mi hijo necesita a nivel individual, porque lo que hace la inclusión un proceso muy complejo es que es muy individual. Las necesidades que tiene tu hijo son distintas a las de Martín y los dos pueden estar dentro del espectro. Entonces, esto es como diseñar un traje a la medida. Aquí no hay tallas estándar. Y para yo poder diseñar el traje a la medida para mi hijo, las condiciones favorables en casa, para que él se sienta seguro, conectado, motivado, aceptado, amado. Y eso tiene que empezar por su casa, tiene que haber una familia que lo conozca a profundidad. Y para poder conocer a mi hijo, yo necesito quitarme los lentes de víctima, los lentes del juicio, los lentes de esto es una desgracia, porque si yo tengo esos lentes, yo no voy a tener la capacidad ni la energía para ver lo que necesito ver para poderlo ayudar. Exacto. Y desafortunadamente en el ámbito del autismo se ha generado, y esta ha sido una de mis grandes, digamos, prioridades en Casa Azul, se han generado ambientes de victimización, de un desahogo muy improductivo, de un transmitirse historias de pánico y de terror entre las mamás, de una ansiedad que se hace contagiosa como la pólvora, se riega como pólvora, y estos grupos se unen para echarse para abajo. Ustedes no van a encontrar en Casa Azul ninguna publicación, taller, live en los que vean una postura mía como víctima. Mm, Jamás. mm. Porque yo siento que la victimización es un estado de vibración muy bajito a nivel energético, es un estado donde tú no asumes responsabilidad de las cosas y tu hijo te necesita. Y yo estoy segura que cada mamá que está enterrada debajo de la cruz que cree que se puso encima, en el fondo lo que quiere es ayudar a su hijo. Y Sí, la mejor manera de ayudarlo, y por eso me encanta el trabajo que haces, Magui, es ayudarme yo. exacto. Ese es el principio. Exacto, es quitarte la cruz tú. Nadie te la puede quitar, porque Nadie te la va a... esa cruz te la has puesto tú. No te la Sí, ha puesto nadie, no te la ha puesto el autismo, no te la ha puesto el parto que tuviste con tu hijo, no te la ha puesto nadie, te la has puesto tú y por lo tanto te compete a ti quitártela, no te la puede quitar nadie más. Es que sí. aunque tu pareja te la quisiera quitar, esto pasa muchísimo, precisamente los conflictos en las parejas también dentro del hogar, ¿no? Si una persona está, una de las dos personas, uno de los dos padres está en modo víctima, por mucho que la otra persona, a su pareja, le quiera ayudar, es que cada cual tenemos que ser responsables de nuestro estado emocional. Y el Así. estado emocional de víctima también conlleva ciertos beneficios y eso también es muy interesante. Todos los estados emocionales conllevan beneficios, incluso cuando a priori pensaríamos que no. ¿Quién quiere estar deprimido? ¿Quién quiere sentirse víctima? Bueno, pero hay una serie de beneficios inconscientes que nos están dejando estos estados emocionales, ya sea pues, conexión con otras personas o que nos cuiden o atención o muchas otras cosas que exigen de un trabajo, yo diría, terapéutico individual, un trabajo Sí. psicoterapéutico individual y que de alguna manera chocan, ¿no? Porque es como yo no estoy, yo me siento víctima, pero es por lo que le pasa a mi hijo, no porque quiera atención o no porque me sienta, pero seguramente que hay varios aspectos, ¿no? Entonces Claro. es muy, muy importante invertir en nuestro propio desarrollo personal y en nuestra propia terapia, en algunos casos individual, personal, como madres, como padres, porque nosotros también traemos nuestras propias heridas y traemos nuestro propio bagaje emocional y personal y muchas veces lo que el autismo nos trae o lo que cualquier diagnóstico de neurodiferencia nos trae es precisamente eso, un desafío que se convierte en una oportunidad para abrir nuestra propia maleta, para ver qué llevamos nosotros en nuestro propio bagaje. Y lo que has comentado antes de la inclusión, me parece súper importante también decir, la inclusión empieza desde casa, totalmente de acuerdo contigo. Y como dices tú, no solamente es desde lo externo, ¿no? De, yo ya hablo de que mi hijo tiene autismo y llevamos camisetas azules y hacemos posts en el Día Mundial del Autismo, sino también la aceptación. La aceptación es una palabra que muchas personas
se echan atrás porque dicen, no, no, si yo he aceptado que mi hijo tiene autismo, pero tú sigues criando a tu hijo como si tu hijo fuese neurotípico y además con paradigmas, como dije antes, anticuados. Entonces, ahí hay una falta de aceptación, porque hay una falta de... no hay una acoplación, no te estás acoplando a la realidad que tú tienes en tu casa con tu hijo. Si tú dices, yo acepto que mi hijo es autista y que mi hijo de vez en cuando tiene que saltar o aletear, pero cada vez que tu hijo aletea le bajas la mano o le dices, ahora no, fulanito, O te sigues sintiendo mal así no hagas nada. exactamente, o Te tú te avergüenza, porque a sientes veces mal. es muy silencioso, ¿sabes? O Exacto. sea, tú ya oíste que no lo tienes que dejar aletear porque el profesional te lo dijo, pero tú Pero sientes te sientes vergüenza. mal, tú te sientes mal, exacto. Uh-huh. Entonces Exacto. ahí estás demostrando que hay un trabajo de aceptación, de nuevo, tuyo, que todavía queda pendiente, ¿vale? Y yo creo que esto es un trabajo y es un camino que por lo tanto nunca se acaba. Por lo que has dicho también tú antes, ¿no? De que hay etapas transitorias en las que vamos a tener, en las que nuestros hijos también van a tener ciertos comportamientos que de alguna manera nos van a detonar temas que pensábamos que teníamos tal vez superados o asumidos, ¿no? Entonces, lejos de llevarnos al victimismo de esto nunca se va a acabar, no, señores, es que esto nunca se acaba para nadie. La maternidad, o sea, que decir, la crianza de los hijos, incluso cuando los hijos ya son mayores, las relaciones con los hijos, eso no se acaba. O sea, ese aprendizaje, ese potencial de aprendizaje y de desarrollo personal e interpersonal no se acaba nunca y qué bueno que no se acaba nunca. O sea, no se acaba hasta que se acaba, claro. Sí, yo lo que creo es que con esto que vienes diciendo, Maui, definitivamente yo hablé, digamos, de la parte linda y positiva de cómo llegué a RDI, a Casa Azul, pero les quiero confesar que yo tuve momentos muy duros y han sido varios, porque yo creo que el proceso de aceptación viene como por fases y por etapas y por capas, pero siempre siguen quedando pequeños remanentes de situaciones en las que tú dices, Dios, ¿esto por qué nos está pasando? Uh-huh. A mí me pasó una situación puntual hace poco de un escenario en el que Martín, que ya tiene un grupo de amigos, ha hecho unas relaciones, digamos, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, como la capacidad que ha tenido de construir amistades nuevas durante la pandemia, que ha sido todo muy virtual y tuvo la oportunidad de encontrarse con estos chicos que conoció de forma virtual y de compartir un rato con ellos. Y hubo una situación en la cual Martín fue el ingenuo del grupo. Uh-huh. Y yo nuevamente hice lo que hago en momentos de dolor, que es, por alguna razón yo me meto al baño y lloro en el baño. Y fue esa sensación de darme el permiso de sentir por qué lo tienen que coger a él como el ingenuo y meterlo en problemas en una cosa en la que él no estaba consciente que se estaba metiendo en problemas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hago yo para ayudarlo a ver el mundo ahora con las gafas que él necesita, de tener malicia y de tener la capacidad de entender todas estas cosas que no se dicen, que eso que es tan complicado para las personas con autismo, que son tan directas y sin filtro? Hay cosas que yo siento, Mau, que no importa el esfuerzo que yo haga y el trabajo que haga Martín, nunca va a tener, porque yo tampoco puedo cambiar la manera en que, ni quiero, ¿sabes? En algún momento de mi vida quise que él fuera lo menos autista posible. Y en algún momento de mi vida cultivé de una manera muy sutil e indirecta, pero yo pienso que muy agresiva, el hecho de que Martín disimulara y no se le notara el autismo. Y cuando empecé a leer sobre este concepto del masking, que es algo que salió recientemente, tuve otro de esos momentos de, Dios, qué difícil esto. O sea, ojalá yo hubiera tenido plena conciencia de esto, porque ya veo a un Martín muy conflictuado con su diagnóstico. Claro, el mensaje que recibió por muchos años es, a ti, tú tienes autismo muy leve, a ti no se te nota, tranquilo, como si no se te nota fuera una gran cualidad. Y hoy en día, él se siente inclusive un poco, a pesar de que en algún momento hablaba de su diagnóstico tranquilamente, en la adolescencia se ha empezado a sentir avergonzado. Entonces, hay muchas cosas de las que yo no puedo hablar por respeto a la confidencialidad de Martín, pero nosotros seguimos viviendo el autismo de él en la versión adolescente todo el tiempo y finalmente esto se reduce a un proceso de necesito dosis y dosis nuevas de aceptación
Exacto. Dosis y dosis nuevas, sobre todo de algo que es lo que a mí más me cuesta a nivel personal, que es compasión hacia mí misma, entender que no pude haber hecho las cosas de forma perfecta, que en este camino hubo aciertos y desaciertos y que voy a tener que vivir con eso. Y yo siento que la maternidad en todos los casos es un proceso así. Totalmente. Porque otra de las cosas que necesitan oír los papás de niños dentro del espectro más a menudo es, tú tienes un camino difícil, pero los padres de niños neurotípicos también lo tienen. Tú no menosprecies el proceso de una familia que está criando a un niño o a una niña sin una condición. Porque a veces en este papel de victimizarnos y de darnos, de ponerle tanto drama a las cosas, sentimos que a nosotros nos tocó lo peor y que el resto van, Sí, como digo yo, en bajada pues por la vida sí, sin hacer ningún esfuerzo. Y eso no de es así. rosas, ¿no? Y no es así, No, exacto. no van de rosas. Y adicionalmente, hay cosas, yo creo, el autismo trae algunas ventajas. Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. La rigidez de Martín me ayudó a mí a que él no probara ninguna gaseosa, Coca-Cola, Pepsi, hasta los 12 años. Porque yo le dije que era pésima para la salud. Entonces la rigidez a veces te juega a favor. Sí, por supuesto. Es que Hay esto, muchas cosas, sí, exactamente, es que en la vida nada es blanco ni negro, es gris exacto, para todo el todo el mundo, mundo. estés o no estés dentro de una neurodiversidad, de un diagnóstico de neurodiversidad. Pilar, me ha encantado esta conversación. Nos hemos ido, no nos hemos para nada ceñido al guión, lo cual no pasa ¿Por qué? nada. Me encanta que de hecho esta conversación no ha sido tanto sobre RDI, sino sobre todas estas. Creo que el hilo central es la necesidad como padres de aceptación, de trabajo propio y sobre todo de entender que queremos y tenemos que ayudar a nuestros hijos a adquirir flexibilidad, habilidades de flexibilidad, de adaptabilidad y de relación, de conexión en un mundo dinámico cuando a ellos no se les da bien. Yo creo que estas son un poco la temática central, pero sí me gustaría, antes de despedirnos, que nos dijeses para padres que escuchen esto y que digan, yo quiero trabajar con Pilar o quiero aprender más de RDI o quiero aprender más de estos abordajes más basados en la conexión, cuéntanos un poco dónde estás tú, cómo te pueden contactar, cómo trabajas, cuéntanos. Bueno, yo estoy desplegando esta información de muchas maneras y eso a veces genera un poquito de confusión en la gente, porque sí siento que necesitamos como distintos formatos y formas de hacer llegar esta información. Entonces, en este momento, la mejor manera de contactarme es en @casaazulcolombia, que es mi cuenta de Instagram. Yo vivo muy pendiente y respondo mensajes por allí. Me pueden enviar un mensaje directo a través de mi página web. Ahí aparece mi correo electrónico también. Es otra manera de contactarme. www.casaazul.co. Y en este momento hay 3 proyectos rodando muy interesantes para las familias que quieran de pronto dar sus primeros pasos en este tipo de abordajes más centrados en la familia. Lanzamos el fin de semana pasado con Claudia Pérez, que es la directora de la certificación de RDI en español, un curso de formación a padres en RDI. Es el primer curso que yo tomé, que les conté al principio de esta conversación, lo estamos dictando por segunda vez en español. Este era un curso que nunca se había dictado en español. Seguimos exactamente el protocolo que maneja RDI. Son 5 sesiones. Es un curso que dicta Claudia. Yo doy cierto soporte, digamos, pero es principalmente dictado por ella. Ella es mamá de un joven con autismo de 23 años, es educadora y es consultora en RDI hace más de 20 años. Es una persona con mucha experiencia que trabaja muy de la mano con los creadores de RDI. Entonces, esa es una muy buena manera para las personas que se quieran adentrar en el método, en la rigurosidad del método, en todo el protocolo que maneja RDI. Pienso que es una alternativa excelente. Hay una segunda opción que enfocamos mucho más al tema de crianza. Con Natalia Sánchez de Crecer Contigo acabamos de lanzar una escuela de padres que se llama Es de Autismo. Este es un espacio cargado de información y herramientas para las familias que quieran abordar la crianza de sus hijos neurodiversos y la cotidianidad con un poquito más de claridad, de conocimiento, de herramientas. Hemos incluido muchas de las cosas que Natalia y yo hemos aprendido a lo largo de nuestras experiencias. Natalia es mamá de un niño con TEA de 8 años y pusimos a disposición de las familias una modalidad grupal, una modalidad, digamos, que va a ser más alcanzable a nivel económico, porque son grupos grandes, y vamos a dictar 8 temas en esa escuela de padres. Hemos hecho, digamos, ya una campaña de expectativa, vamos a lanzar inscripciones esta semana.
Y hay una tercera opción, que son los programas individuales que yo tengo desde Casa Azul. En Casa Azul hay 2 maneras de trabajar. El programa de padres expertos, que es como el programa más personalizado e intensivo que yo tengo. Es un programa en el que en un periodo más o menos de 3 a 4 meses, yo me pongo, digamos, en contacto con las familias que quieren iniciar el proceso, hago un assessment o una observación intensiva vía Zoom para observar cómo interactúan los papás con el niño y cuáles son esas habilidades que se ponen en juego a nivel de interacción, comunicación de doble vía, atención conjunta, autorregulación. Entonces hacemos una sesión de observación de 1 hora con unas instrucciones previas, grabamos la sesión y luego nos sentamos a mirar el video con cada una, con los detalles, digamos, importantes para analizar, y estructuramos un plan de trabajo en conjunto con la familia. Para mí es muy importante que las prioridades las den los padres. ¿Qué es lo que necesita una familia? Sus puntos de dolor y sus desafíos en la vida cotidiana es lo que tiene que ser mi prioridad como profesional. No lo que diga un protocolo, no lo que diga, digamos, Yo sí soy una persona que va muy en línea con el trabajo, alineado con las necesidades de los padres. Entonces, con ese plan de trabajo hacemos 6 sesiones de consultoría individual, cada una de 1 hora y media, en la que yo les doy una mini clase muy específica de los temas que definimos y les doy estrategias para practicar en casa y que se filmen y hagan videos, y a la siguiente sesión lo revisamos nuevamente. Es un programa muy interactivo y súper personalizado. Ese es Padres Expertos, y hay un segundo programa un poquito más light que se llama Casa Azul Inicial, que es una masterclass de autismo dictada por mí con mi versión del autismo, desde mi experiencia, mi aprendizaje. Es una clase pregrabada de 3 horas y luego una sesión de 2 horas conmigo, de planeación para empezar a dar unos primeros pasos en casa de implementación de las estrategias que yo propongo desde Casa Azul. Wow, Pilar, espectacular. Y además, oye, qué buen timing con el tema de la escuela de padres, que ya he visto cosas por ahí en Instagram, pero que lo vayáis a lanzar ya, fantástico. Te deseo muchísimo éxito con esta iniciativa y también con el curso que estás haciendo con Claudia y, por supuesto, con tu trabajo individual desde Casa Azul, Colombia. Toda esta información la pondré en las notas del episodio, así que para cualquier persona que esté escuchando y diga, ay, ¿qué fue lo que dijo? Todo lo vais a tener en las notas del episodio, y también dejaremos los contactos de Pilar, la página web, su cuenta de Instagram, que es fantástica, de verdad, si no la seguís tienes que hacerlo. Pilar, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus aportaciones, han sido fantásticas. Yo me quedaría aquí hablando contigo horas, porque como que me han salido mogollón de preguntas y de cosas que me encantaría también conversar madre a madre, ¿no? De nuestras experiencias, pero bueno, el tiempo es el que hay. Te agradezco de nuevo muchísimo que hayas participado y muchísimas gracias. Vale, Magui, a ti un placer, qué conversación tan agradable, siento que tenemos una visión muy similar y ojalá este sea el primero de muchos encuentros. Me encantaría tenerte de pronto en un live en Casa Azul y que toquemos este tema, porque sí siento que necesitamos cada vez hacer más ruido con este tema de el trabajo centrado en las familias, del poder y de la importancia del rol de los padres, y también de cómo aprender a vivir este proceso de una manera más liviana, más tranquila, más pausada y con mucho más conexión para nuestros hijos, que eso es finalmente lo que más tenemos que promover, digamos, en este camino. Entonces, gracias a ti también. Muchísimas gracias de nuevo, Pilar, y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.